familiares, lo que consideramos un acto de justicia. Sin embargo, seguiremos atentos, hermanos, que aún el Ministerio Público Militar o los querellantes podrían presentar un recurso de casación a la Corte Suprema dentro de los 15 días, que denunciamos la complicidad del gobierno chileno con el Ministerio Público para seguir aplicando la ley antiterrorista con el objetivo de perseguir políticamente a los luchadores mapuches, presionando para que no se realice la nulidad de este juicio. Y hacemos un llamado público a la Iglesia Católica a cumplir su rol de garante de los acuerdos adoptados con motivo de la huelga de hambre pasada, conformando una comisión que realice un seguimiento a los próximos juicios comuneros mapuches para garantizar que esto no se realice bajo la ley antiterrorista ni con la utilización de testigos secretos, para lo cual es obligatorio que el Ministerio Público